Hola gente, ¿cómo están? ¿Podemos decir que el fichaje de Maradona por el Napoli es uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol? Y quizás el más importante de la historia del fútbol italiano. Para empezar, porque marcó un día histórico en el fútbol. El día 5 de julio de 1984, Diego Armando Maradona fue presentado en el estadio del Napoli. Ese fue el día en el que se tomó la mítica foto en la que Maradona está entrando al estadio del Napoli, el cual está repleto de hinchas y de periodistas. Pero ¿por qué fue histórico ese día? Porque el pase de Maradona al Napoli se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol para ese entonces, costando 7,5 millones de dólares, lo cual para hoy en día no sería una gran cantidad. Pero en Inglaterra hicieron un estudio en el que se calcula cuánto hubiese salido Maradona por el Napoli hoy en día, y se calcula que más o menos serían unos 300 millones de dólares, lo cual hoy en día sería el fichaje más caro en la historia del fútbol, superando al primero en la actualidad, que es el de Neymar al PSG, por lo que fue histórico por haber sido la transferencia más cara hasta ese entonces. Había roto el récord de la transferencia más cara y se lo había sacado a él mismo, ya que quien tenía el récord de la transferencia más cara hasta ese entonces era Maradona, pero por el Barcelona. Es la única vez en la historia del fútbol que un jugador fue el fichaje más caro de la historia, pero también el segundo fichaje más caro de la historia. Por lo que económicamente para el fútbol fue un fichaje histórico. Pero además el reconocimiento mundial que ganó el Napoli es algo inexplicable. Piensen que el Napoli era un equipo chico que solamente tenía 2 títulos y que la temporada anterior a fichar a Maradona se había salvado del descenso por 1 punto. Y a eso sigo, la cantidad de títulos que llevó Maradona a un equipo chico en una liga italiana que para ese entonces era la mejor liga del mundo. Y para recordar y contextualizar toda esta historia de Diego Armando Maradona, vamos a reaccionar a un video de Forza Champions que se llama El Napoli de Maradona. Año 1984. Diego Armando Maradona. Esta es la foto que les decía. Como nuevo jugador del Napoli ante un estadio San Paolo completo. Miren lo que era ese estadio para ver a Maradona. Un chico de 24 años que venía a hacer 2 temporadas en el Barcelona, venía de haber ganado un Mundial Sub-20, había sido goleador del fútbol argentino 5 veces seguidas. Era una locura. En el Barcelona había ganado 3 títulos. Completamente entregado. Y ya había jugado el Mundial del 82. Desde el primer día, la afición napolitana cayó Golazo de tiro libre. rendida a los pies del argentino. Miren lo que son esas canchas. Miren lo que es esto. Miren lo que es jugar con toda la arena en el área. Hoy es impensado. Esto también lo vimos en el video que hice sobre Maradona en el Barcelona. Las canchas eran deplorables. Hoy sería impensado jugar en canchas así, donde la pelota picaba. Y sin embargo, este tal Diego Armando Maradona la llevaba y amagaba como si fuese fácil. Como si estuviese en una cancha como las de hoy en día. Con apenas 24 años, Otro golazo de tiro libre. Maradona tomó las riendas de un equipo que un año antes quedó a un solo punto de no descender. Este Napoli, al que llega Maradona, la temporada anterior, no se va a la B, no desciende por 1 punto. Imagínense eso, si el Napoli descendía, es decir, si tenía 2 puntos menos, el Napoli jugaba en la segunda de Italia y Maradona no hubiese ido al Napoli, hubiese ido a otro equipo. En el Barcelona ya estaba rota su relación, se iba a ir, pero hubiese jugado en otro equipo. ¿En dónde? Pues yo creo que hubiese jugado en el Milan. ¿Por qué? Porque la liga italiana era la mejor liga en los 80, la liga italiana le pasaba el trapo a todas las demás ligas por los jugadores que tenía, y el Milan era un gran candidato a llevarse a Maradona. Se encontró con una afición apasionada y deseosa de un ídolo. No obstante, a pesar de sus grandes actuaciones, el Napoli era todavía un equipo en construcción y acabó la temporada en 8ª posición. 8ª posición en la primera temporada de Diego Armando Maradona en el Napoli. ¿Qué opinan? A ver, en la anterior el Napoli había salido entre los últimos 4 equipos de la liga italiana y ahora estaba en mitad de tabla. Bastante bien. Aparte de un club que no sé qué tantas expectativas se tenía en ese momento, porque nunca había salido campeón de la liga italiana, nunca había jugado una Champions League, que en ese momento se llamaba Copa de Europa. Solamente tenía 2 títulos en primera división, que eran 2 Copa Italias, y también tenía 2 títulos en segunda y tercera división, es decir, un ascenso de tercera a segunda y un ascenso de segunda a primera. Es decir, tenía la misma cantidad de ascensos que de títulos. En la siguiente campaña, los napolitanos ya empezaron a codearse con los grandes del fútbol italiano. Un sutil toque de Diego sirvió para que el... ¿Qué tiro libre que es este? A lo largo del video ya vimos varios goles de tiro libre, pero este gol de tiro libre, adentro del área, claro, tiro libre indirecto, se la pasan y adentro del área el tipo le pega, pasa la barrera pero baja para entrar en el ángulo. El toque de Diego sirvió para que el conjunto celeste pasase a la Juventus después de 12 años. 12 años sin que el Napoli le ganara a la Juventus. Recordemos que la Juventus y el Napoli se odian. La Juventus es el norte de Italia, el Napoli el sur, y se odian entre ricos y pobres. Y llega un tal Diego Armando Maradona y después de 12 años, ¡pum!, el Napoli le vuelve a ganar a la Juventus con un gol de Maradona. Golazo. El pibe de oro causaba auténtico furor en Italia. Su talento descomunal, unido al guante, siguen los goles de tiro libre, retumbaba en los estadios del país transalpino. El equipo partenopey acabó en sigue los goles de tiro libre, tercera posición y el Pelusa redondeó otra gran campaña.
Ok, segunda temporada terminaron terceros. Si no me equivoco, es la primera o segunda mejor temporada del Napoli hasta ese momento, en toda su historia en la Liga Italiana. Y se clasificaron a la Copa de la UEFA, que era una especie de Europa League. Pero hay una diferencia. En ese momento, las Champions solo las jugaban los campeones de cada liga, no como ahora que lo juegan 4. Y si no me equivoco, los otros 3 equipos van a la Copa de la UEFA, que sería una especie de Europa League, pero que tenía mucho mejor nivel, ya que se clasificaban el segundo, tercero y cuarto de cada liga y no los de abajo. Justo antes de acudir a México para conquistar el mundo. Bueno, y acá hay que hacer otro video aparte para Maradona en México 86. Tras el Mundial, Maradona regresó a Nápoles convertido en leyenda, y su figura se agigantaría aún más con una temporada para la historia. Es que claro, aparte, ahí ya no había dudas de quién era el mejor jugador de ese momento. Porque antes se lo cuestionaba porque decía, no, Maradona juega en la Liga Argentina, no puede ser el mejor. Va al Barcelona, está solo 2 años, entonces le dicen, no, si estuvo 2 años es porque fracasó, no es el mejor. Acá, claro, está en un equipo chico, la estaba rompiendo y venía de ser la figura indiscutida del Mundial. Está. Y lo va a demostrar en el Napoli. Bajo el liderazgo de su fútbol imperial, el Diego transformó en realidad lo que parecía imposible, y la escuadra del sur de Italia logró imponerse a los poderosos equipos del norte. Le ganaron al Milan, le ganaron a la Juventus. A falta de una jornada y tras años de silencio, la ciudad del Vesubio rugió con una victoria incomparable, y el Napoli era por primera vez en su historia campeón de Italia. Napoli campeón de Italia por primera vez en su historia en la tercera temporada de Diego Armando Maradona. Ahí ya valió la pena el fichaje, valió la pena romper el chanchito y comprar al mejor jugador de todos los tiempos. Tras el Scudetto, los napolitanos lograron el doblete adjudicándose también la Copa de Italia. Epa, venían de no ganar nada y en una temporada ganaron el doblete, Copa y Liga. Después de un año tan exitoso, el Napoli se ganó el derecho a disputar la antigua Copa de Europa. Claro, ves, salieron campeones de la Liga Italiana y ahí pudieron jugar la Champions, que bueno, en ese momento se llamaba Copa de Europa. Entonces solo reservada a los campeones de Liga. Pero el Real Madrid de la Quinta del Buitre se cruzó pronto en su camino, y los italianos decían adiós en la primera ronda. A pesar de todo, el conjunto partenopei se mostró arrollador en el Scudetto. Maradona siguió brillando con luz propia. Es más, Maradona en el Napoli por lo menos no era un jugador que se caracterizaba por hacer tantos goles. Y sin embargo terminó como el goleador de esa liga italiana, como Capo Cagnonieri, con 15 goles. Gracias a una técnica exquisita y a una precisión absoluta para colocar el balón en el fondo de las mallas, el Napoli volaba imparable hacia el título. Sin embargo, una serie de tropiezos en la recta final propició que el Milan de Sacchi Mira, el Milan de Sacchi. O sea, miren contra quién competían. Recién el centro lo mandó Gullit y este no sé si es Van Basten. lograra el campeonato. Al curso siguiente, con un Otro tiro libre contra la Juventus. Maradona nuevamente como factor determinante, el club napolitano obtuvo por segundo año consecutivo el subcampeonato en la Serie A. No obstante, todas las ilusiones se centraron en la Copa de la UEFA. Claro, piensen esto, Maradona llegó a un Napoli que venía de salvarse del descenso. En la segunda temporada quedaron terceros, después salieron campeones, después salieron 2 veces segundos, después volvieron a salir campeones. Es decir, transformó un Napoli que peleaba por el descenso a ser un Napoli campeón y que siempre estaba peleando por la Liga Italiana. Después de eliminar a rivales asequibles, en los cuartos de final se desató la locura en San Paolo eliminando a la Juve en el último minuto. Encima esto, recontra picante. Copa de la UEFA. Se enfrentan, creo que es cuartos de final, contra la Juventus, los dos equipos que se odiaban, y gana el Napoli, que siempre era el más débil. Encima en semifinales, si no me equivoco, se cruza contra el Bayern Múnich y le gana el Napoli. Y tras deshacerse de otro gigante europeo, el poderoso Bayern de Múnich en semifinales, la sociedad Maradona Careca tumbaba al Stuttgart alemán en la gran final. Careca. Hizo una buena dupla con Careca, el brasilero. Maradona Careca. El conjunto celeste ya no era solo capo en Italia, sino que también pisaba fuerte en Europa levantando su primer trofeo internacional. Campeón internacional. Primera vez que el Napoli gana algo fuera de Italia y es con Diego Armando Maradona. Primera y única hasta el día de hoy. Año 89-90, Maradona demoró en más de un Ese Maradona con barba, fachero. mes su incorporación al equipo tras las vacaciones. Pese a que los tifosi seguían adorando a su ídolo, el pibe de oro arrancó la temporada desde el banquillo. Con la 16. Sin embargo, la magia del crack argentino no tardó en aparecer y el cuadro azzurro se situó en lo más alto de la clasificación. El Napoli supo aguantar durante todo el campeonato un intenso pulso con el Milan
y en la última jornada Sampaolo estallaba de júbilo con la conquista del segundo scudetto de su historia. Otra liga italiana para el Napoli de Maradona. Ese verano Italia albergó la Copa del Mundo, en donde Argentina se... Acá ya estamos en 1990, Argentina llega a la final, la pierde con Alemania con un penal que no es en el minuto 85 y jugamos contra Italia en la semifinal. Les ganamos por penales, una de las míticas noches de Goicoechea. Aquella noche en Nápoles, mientras la afición italiana silbaba el himno argentino, algo se rompió para siempre. Bueno, este partido es muy recordado porque los italianos silbaron e insultaron el himno argentino. Claro, Maradona, bien nacionalista, estaba re caliente, estaba re enojado con todos los italianos. Bueno, de hecho en este video los está insultando. Dicen que es una de las razones por las cuales Maradona se quiso ir de Italia. Pese a que Maradona inició el nuevo curso levantando la Supercopa de Italia, el Napoli sería otro título, Supercopa de Italia, eliminado prematuramente por el Spartak de Moscú en la Copa de Europa. Poco después, en un control antidoping, el Diego dio positivo por cocaína, siendo suspendido durante 15 meses, provocando el derrumbamiento del mito. Y acá es cuando, bueno, deja de jugar en Italia, el año 91, es decir, llegó en el 84 y fue en el 91. Pese al triste final, el ciclo del 10 con el Napoli durante casi 7 años transformó el cuerpo y el alma de los napolitanos. El Pibe de Oro permitió a Nápoles codearse con los ricos y potentes equipos del norte de Italia. Su eterno legado sigue siendo hoy motivo de recuerdo para los tifosi. No conozco una hinchada que quiera tanto a un jugador como la del Napoli con Maradona. Y eso que pasaron más de 30 años. En resumen, Maradona llegó a un Napoli que solo tenía 2 Copas de Italia y que cuando él llegó estaban peleando por el descenso y en unos años lo hizo ganar 2 Serie A, una Copa de Italia, una Supercopa de Italia y la Copa de la UEFA, que es el único torneo internacional que tiene el Napoli hasta el día de hoy. Además, en sus números individuales jugó 259 partidos, metió 115 goles y 81 asistencias. Y por si fuera poco, vieron que les dije que Maradona fue el fichaje más caro en la historia del fútbol hasta ese entonces, valiendo 7,5 millones de dólares. Bueno, cuando lo vendieron también por 7,5 millones de dólares. Es decir, invirtieron mucho dinero, les vino un jugadorazo, lo tienen como ídolo, les dio muchísimos títulos, les cambió la historia, pero además recuperaron ese dinero. Para mí, uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol. Y hasta acá el video de hoy, gente. Muchas gracias por haberlo visto. Díganme qué opinan de Maradona en el Napoli, si es el mejor fichaje de la historia del fútbol italiano, en qué top lo ponen en fichajes históricos. Y si llegaste acá, te pido por favor que te suscribas y le des un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo. Así que muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!